Ejerciendo de guía, por Mark Twain. Llegaría un día en que deberíamos desplazarnos de Aix-les-Bains a Ginebra, y desde allí en una serie de tortuosas jornadas de sol a sol hasta Bayreuth, en Baviera. Haría falta un guía, por supuesto, para cuidar de un grupo tan considerable como el que me acompañaba. Pero iba dejando pasar el tiempo. Los días volaban y al fin un día desperté a la realidad de que estábamos a punto de partir y no tenía guía. Decidí entonces lo que parecía una temeridad, pero me sentía con ánimos para ello. Dije que haríamos la primera etapa del viaje sin ayuda, y así lo hice. Llevé al grupo desde Aix-les-Bains hasta Ginebra, yo solo, 4 personas. La distancia era de más de 2 horas, y allí teníamos que cambiar de coche. No hubo ni un solo accidente de ninguna clase, salvo olvidarnos una maleta y varios objetos más en el andén, algo que apenas puede llamarse así por la frecuencia con que ocurre. De esta manera me ofrecí a guiar al grupo durante todo el trayecto hasta Bayreuth. Fue un craso error, aunque en el momento no me lo pareció. Había que tener en cuenta más detalles de los que creía. Primero, debíamos pasar a recoger a 2 personas que dejamos en una pensión de Ginebra unas semanas atrás y llevarlas hasta el hotel. Segundo, había que notificar al personal del Grand Quai encargado de guardar el equipaje que trasladara 7 de los baúles allí guardados hasta el hotel y se llevara otros 7 que encontrarían apilados en el vestíbulo. Tercero, tenía que averiguar en qué parte de Europa estaba Bayreuth y comprar 7 billetes de tren para ese destino. Cuarto, debía enviar un telegrama a un amigo de los Países Bajos. Quinto, eran las 2 de la tarde y había que darse prisa en prepararnos para tomar el primer tren de noche y asegurarnos de viajar en coche cama. Sexto, era necesario sacar dinero del banco. Me pareció que los billetes del coche cama eran lo más importante, de modo que yo mismo fui a la estación para asegurarme. Los mensajeros de los hoteles no siempre son personas diligentes. Hacía mucho calor y me tendría que haber desplazado en coche, pero pensé que caminando ahorraba tiempo, lo cual resultó ser falso, porque me perdí y la distancia se triplicó. Pedí los billetes y me preguntaron qué ruta quería seguir, ante lo que sentí vergüenza y me atolondré, con tanta gente como se encontraba a mi alrededor, y yo sin saber nada sobre ello ni imaginar siquiera que había 2 posibles. De modo que decidí que lo mejor era regresar, consultar el mapa y volver a la estación. Para ello mandé que me recogiera un coche, pero cuando subí a la escalera del hotel recordé que no me quedaban cigarros, de modo que consideré que lo mejor era salir a comprarlos antes de que se me borrara de la cabeza. Solo tenía que doblar la esquina, y para eso no necesitaba el coche. Pedí al cochero que me esperara. Pensando en el telegrama y tratando de redactarlo mentalmente, me olvidé de los cigarros y del coche, y seguí caminando sin detenerme. Había pensado pedir al personal del hotel que lo enviara, pero como a esas alturas no podía estar muy lejos de la oficina de correos, juzgué que era mejor que me ocupara de hacerlo yo. Sin embargo, correos estaba más lejos de lo que había imaginado. Por fin di con la oficina. Escribí el telegrama y lo entregué. El empleado era un hombre de aspecto severo y nervioso, y empezó a bombardearme a preguntas en francés con tanta fluidez que yo no conseguía detectar dónde empezaban y acababan las palabras, y eso hizo que volviera a atolondrarme. Sin embargo, un caballero inglés se acercó y me dijo que aquel hombre quería saber a dónde tenía que mandar el telegrama. No supe decírselo, porque el telegrama no era mío, y le expliqué que lo que enviaba de parte de una de las personas con quien viajaba era ese telegrama. Pero al parecer nada excepto la dirección iba a tranquilizar a aquel empleado, de modo que le dije que si tanto interés tenía en ello, regresaría y la averiguaría. No obstante, se me ocurrió que primero iría a recoger a las otras 2 personas, pues lo mejor era hacer las cosas con método y en orden, de una en una. Entonces, recordé que el coche seguía esperando en el hotel, tragándose mi dinero, de modo que paré a otro y le pedí que fuera a avisar al primero y lo enviara a la oficina de correos, donde debía esperar hasta que yo llegara. Tuve que caminar muchísimo para recoger a aquellas 2 personas, y cuando llegué resultó que no podían venir conmigo porque sus maletines pesaban mucho y necesitaban un coche. Me dispuse a buscar uno, pero antes de encontrarlo me di cuenta de que estaba en el barrio del Gran Quai, por lo menos me lo pareció,
de modo que resolví que ahorraría tiempo si me acercaba a pie a solucionar lo de los baúles. Caminé una milla, y aunque no fui capaz de dar con el Grand Quai, me topé con una tienda de cigarros y me acordé de que me hacían falta. Dije que me marchaba a Bayreuth y que quería suficientes para todo el viaje. El hombre me preguntó qué ruta pensaba seguir. Yo le respondí que no lo sabía. Él siguió diciendo que me recomendaba que fuera por Zúrich y varios otros lugares que nombró, y se ofreció a venderme 7 billetes de segunda clase por $22 cada uno, lo cual implicaba regalarme el descuento que le hacía la compañía ferroviaria. Yo ya estaba harto de viajar en segunda clase con billetes de primera, así que acepté. Al cabo de un rato encontré las oficinas de Natural and Company, la empresa guardaequipajes, y les solicité que enviaran 7 de nuestros baúles al hotel y los dejaran apilados en el vestíbulo. Me daba la impresión de que no estaba transmitiendo el mensaje completo, pero fue todo cuanto pude hallar en mi cabeza. Enseguida me topé con una oficina bancaria y quise sacar dinero, pero me había dejado la carta de crédito en alguna parte y no pude hacerlo. En ese momento recordé que debía de habérmela olvidado encima de la mesa mientras escribía el telegrama, así que tomé un coche con destino a Correos y cuando subí a la oficina me dijeron que, en efecto, habían encontrado una carta de crédito encima de la mesa, pero que la habían puesto en manos de las autoridades policiales y que me haría falta ir allí y demostrar que me pertenecía. Le indicaron a un mozo que me acompañara y salimos juntos por la puerta trasera y caminamos un par de millas hasta dar con el lugar. Pero entonces me acordé de los coches que me esperaban y le pedí al chico que cuando regresara a la oficina de correos los mandara a buscarme. Era de noche y el alcalde había salido a cenar. Se me ocurrió que podía hacerlo yo también, pero el oficial de guardia no opinaba lo mismo y me quedé allí. El alcalde llegó a las 10:30, pero dijo que era demasiado tarde para llevar a cabo ninguna acción a esas horas, que mejor que volviera por la mañana a las 9:30. El oficial pretendía que me quedara allí toda la noche, ya que dijo que era alguien de aspecto sospechoso, y con toda probabilidad la carta de crédito no era mía, que ni siquiera sabía lo que era una carta de crédito. Simplemente había visto que el propietario la había olvidado encima de la mesa y quería hacerme con ella porque seguro que era la clase de persona que quiere hacerse con todo lo que puede, tenga valor o no. Pero el alcalde manifestó que no observaba en mí nada sospechoso, que parecía alguien inofensivo a quien no le pasaba nada más allá de ser un desmemoriado, y que no había para tanto. De modo que le di las gracias y me dejó marchar, y yo volví a casa con mis 3 coches. Estaba muerto de cansancio, y esas no eran condiciones para contestar a ninguna pregunta con sensatez, así que creí mejor no molestar a la expedición a semejantes horas de la noche, ya que había una habitación libre. Sabía que estaba al final del pasillo, pero no logré llegar hasta allí, ya que la expedición había designado a un vigilante porque estaban preocupados por mí. Me encontraba en una situación apurada. Todos los miembros aparecían inmóviles y amenazantes, sentados en 4 sillas contiguas con capas y todo tipo de prendas encima, y los maletines y las guías de viaje en el regazo. Llevaban 4 horas allí sentados y no habían parado de apurar sus copas. Estaban esperando, sí, esperándome a mí. Tuve la impresión de que nada, salvo un espontáneo tour de force, brillante y presentado con acierto, sería capaz de romper aquella barrera de hierro y desviar su atención en mi favor. De modo que me tiré a la piscina con una cabriola y anuncié sin preocupación a voz en cuello: «Ya estoy aquí, señor Merriman». Nada podía resultar más mudo y sepulcral que la ausencia de aplausos que hubo a continuación. No obstante, proseguí. No podía hacer otra cosa, aunque mi confianza, ya de inicio bastante débil, había sido objeto de un lance mortal y desapareció del todo. Intenté parecer jocundo a pesar de mi aflicción, y traté de conmover a los demás y suavizar el amargo resentimiento de aquellos rostros con alguna ocurrencia divertida, y convirtiendo todo aquel horrendo asunto en un incidente fortuito y cómico, pero no fue buena idea. El clima no era el más apropiado para ello. No tuve ni una sonrisa, ni una sola facción de aquellos semblantes ofendidos se relajó. No conseguí arrancar la mínima calidez al invierno que asomaba en aquellos ojos gélidos. Me dispuse a hacer un último y poco efectivo esfuerzo para relajar el ambiente, pero el jefe de la expedición me atajó en plena frase y dijo: «¿Dónde se había metido?». Vi en su forma de decirlo que su intención era pasar fríamente a ocuparnos de los asuntos importantes.
De modo que empecé a relatarles mis ideas y venidas, pero de nuevo me interrumpió. ¿Dónde están los otros dos? Hemos pasado unos nervios espantosos pensando en ellos. Ah, están bien. Iba a pedirles un coche, pero salí a la calle y... Siéntese. ¿No sabe que son las 11? ¿Dónde los ha dejado? En la pensión. ¿Por qué no los ha traído aquí? Porque no podíamos con los maletines y pensé que... Pensó. Usted no tiene que pensar nada. No se puede pensar si no se tiene la maquinaria apropiada. La pensión está a 2 millas. ¿Es que no pidió un coche para ir hasta allí? No. Bueno, mi intención no era esa, pero las cosas fueron así. ¿Cómo que las cosas fueron así? Es que estaba en correos y me acordé de que había dejado un coche aquí esperándome y entonces, para no perder más dinero, mandé a otro ¿A qué? Bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que el segundo coche tenía que venir al hotel para pedir que pagaran al primero y decirle que podía marcharse. ¿Y de qué habría servido eso? ¿De qué habría servido? Habría servido para no perder más dinero, ¿no? Sí, y luego tendría que haberle pagado al segundo coche por quedarse esperando en vez del primero. No dije nada. ¿Por qué no le pidió al segundo coche que volviera a recogerlo? Ah, sí que lo hice. Ahora me acuerdo. Exacto, eso es lo que hice, porque recuerdo que cuando... Bien. ¿Y entonces por qué no volvió a recogerlo? ¿A correos? Sí que lo hizo. Muy bien. ¿Y entonces cómo es que regresó a la pensión andando? Esto no recuerdo bien por qué fue. Ah, sí, ya me acuerdo. Escribí el telegrama para enviarlo a los Países Bajos y... Bueno, menos mal que por lo menos ha hecho algo de provecho. No le habría consentido que no enviara... ¿Por qué pone esa cara? Está intentando no mirarme a los ojos. Ese telegrama es lo más importante que... No lo ha enviado. Yo no he dicho eso. No hace falta que lo diga. Madre mía, ese telegrama no tenía que dejar de enviarse por nada del mundo. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, verá, con tantas cosas en que pensar y tanto que hacer, en correos son muy especiales, y cuando hube escrito el telegrama, da igual, déjelo correr. Las explicaciones no sirven de nada. ¿Qué pensará el caballero de nosotros? Ah, no se preocupe por eso. Pensará que hemos entregado el telegrama al personal del hotel y que ellos... Pues claro. ¿Por qué no hizo eso? Es lo más razonable. Sí, ya lo sé, pero se me metió en la cabeza que debía asegurarme. Fui al banco a sacar dinero y... Bueno, por lo menos merece cierta confianza por haber pensado en eso, y no quiero ser demasiado duro con usted, aunque tiene que reconocer que nos ha causado bastantes problemas, y algunos no eran necesarios. ¿Cuánto dinero ha sacado? Bueno, ¿Quería qué? Bueno, me parece que en esas circunstancias la mayoría de la gente, ya sabe, habría... A ver, ¿por qué divaga? Haga el favor de mirarme y dejar de... ¿Cómo? ¿No ha sacado dinero del banco? Bueno, el banquero me dijo... Da igual lo que dijera el banquero. Usted tendría que haber razonado y... Bueno, razonar exactamente no, pero... bueno, lo que pasó es que no llevaba encima la carta de crédito. ¿No la llevaba encima? No la llevaba encima. No repita lo que yo le digo. ¿Dónde estaba? En correos. ¿Y qué hacía allí? Pues me la olvidé. Mire, le juro que he conocido muchos guías, pero de todos los que... Yo lo he hecho lo mejor que he podido. Ya, claro. Pobre. Y yo no debería abusar de usted de este modo cuando ha estado matándose, mientras nosotros estábamos aquí tan tranquilos, pensando en lo mucho que nos ha ofendido en lugar de estarle agradecidos por todo lo que ha intentado hacer por nosotros. Todo saldrá bien. Podemos coger perfectamente el tren de las 7:30 de la mañana. ¿Ha comprado los billetes? Sí, y son una ganga, en segunda clase. Me alegro. Todo el mundo viaja en segunda clase y nosotros bien podemos ahorrarnos ese ruinoso gasto extra. ¿Cuánto le han costado? $22 cada uno. Es un directo a Bayreuth. Vaya, pensaba que solo habían trenes directos a Londres y a París. Puede que para algunas personas no haya trenes directos a Bayreuth, y para otras sí. Y parece que yo soy de esas. El precio me parece bastante caro. Al contrario, el hombre de la tienda ha renunciado a su comisión. ¿La tienda? Sí, los compré en una tienda de cigarros.
Eso me hace pensar que tenemos que levantarnos muy temprano y no debemos dejar el equipaje para el último momento. El paraguas, las botas de agua, los cigarros. ¿Qué ocurre? Diantre, me he dejado los cigarros en el banco. No me lo puedo creer. ¿Qué hay del paraguas? Sí, eso ya está. Hay tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no hay problema. Me ocuparé de... ¿Dónde está ese paraguas? No son más que 4 pasos. No tardaré más de... ¿Dónde está? Bueno, creo que me lo dejé en la tienda de cigarros, pero de todas formas, saque los pies de ahí debajo. Lo que me temía. ¿Dónde están sus botas de agua? Esto... bueno, ¿dónde están sus botas de agua? Pero si ya han pasado las lluvias. Todo el mundo dice que no va a caer ni una gota en... ¿Dónde están las botas? Bueno, verá, pasó lo siguiente. Primero el oficial dijo... ¿Qué oficial? El de policía. Pero el alcalde... ¿Qué alcalde? El de Ginebra. Pero yo le dije... Espere, ¿qué ha hecho? ¿Quién? ¿Yo? Nada. Los dos querían que me quedara hasta mañana y... ¿Dónde tenía que quedarse? Bueno, la cosa es que... ¿Dónde ha estado? ¿Qué es lo que lo ha entretenido hasta las 9:30 de la noche? Bueno, verá, después de perder la carta de crédito, hace rato que solo se anda con rodeos. Haga el favor de contestar directamente a mi pregunta. ¿Dónde están sus botas de agua? Bueno, están en la cárcel de condado. Empecé a esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero me quedé paralizado. El clima no acompañaba. A la expedición no le pareció gracioso que hubiera pasado 3 o 4 horas en la cárcel, y en el fondo a mí tampoco me lo parecía. Tuve que explicarlo todo, y por supuesto se descubrió que no podíamos coger el tren de primera hora de la mañana porque aún no habría podido recuperar la carta de crédito. Parecía que tendríamos que irnos a la cama con aquella sensación de distancia y descontento, pero por fortuna pudo evitarse. Salieron a colación los baúles y pude explicar que de eso sí que me había ocupado. Claro. Obra usted con todo el acierto, la sensatez, la minuciosidad y la inteligencia que puede, y es una vergüenza que lo carguemos con tantas culpas. No se hable más. Ha obrado usted bien, de forma admirable, y siento haberle tratado con desconsideración. Sus palabras me calaron más hondo que algunas de las cosas que había dicho antes, y eso me incomodó, porque no me sentía tan seguro sobre aquella cuestión de los baúles como me habría gustado. Tenía la sensación de que algo había hecho mal, pero no era capaz de decir qué, y no quería remover el asunto en ese preciso momento, ya que era tarde, y tal vez fuera mejor dejarlo como estaba. Por la mañana hubo música, como era evidente, cuando se descubrió que no podíamos coger el tren de primera hora de la mañana, pero yo no tenía tiempo que perder. Una vez hube escuchado los primeros compases de la obertura, salí para recuperar mi carta de crédito. Me pareció un buen momento para comprobar lo de los baúles y rectificar si era necesario, cosa que sospechaba que pasaría. Era demasiado tarde. El conserje me dijo que los habían embarcado con rumbo a Zúrich la noche anterior. Le pregunté cómo había podido hacerlo sin presentar los billetes. En Suiza no hace falta. Se paga por el equipaje y lo mandan a donde uno quiere. Solo sale gratis el equipaje de mano. ¿Cuánto le ha costado? 140 francos. $28. Hay algo que no cuadra en todo este tema de los baúles, estoy seguro. A continuación me topé con el portero, quien me dijo: No ha dormido bien, ¿verdad? Se le ve cansado. Si necesita un guía, anoche llegó uno muy bueno, y no tiene trabajo hasta dentro de 5 días, de momento. Se llama Ludi. Se lo recomiendo. Das heißt, el Gran Hotel Beau Rivage le recomienda a su guía. Decliné su recomendación con frialdad. Aún no había perdido la esperanza, y no me gustaba que se me notara tanto que estaba cansado. A las 9 en punto me encontraba en la cárcel del condado y tenía la esperanza de que por casualidad el alcalde se dejara caer antes de la hora habitual, pero no fue así. El ambiente era lóbrego. Cada vez que quería tocar algo, o mirar algo, o hacer algo, o dejar de hacer algo, el oficial me decía que estaba défendu. Pensé en practicar francés con él, pero tampoco me lo permitió. Parecía que le ponía de especial mal humor oírme hablar su lengua. Por fin llegó el alcalde, y no hubo más problemas, pues en cuanto hubo reunido al Tribunal Supremo, cosa que siempre se hacía cuando tenía lugar una disputa sobre algún objeto de valor, y todo estuvo en su sitio,
Los oficiales en sus puestos y el capellán pronunció sus oraciones. Procedieron a traer la carta y abrirla, pero dentro solo había unas cuantas fotografías, pues, tal como en ese momento recordé, había sacado la carta de crédito para hacer sitio a las fotografías y la carta me la había guardado en el otro bolsillo, como demostré para satisfacción de todos los presentes, sacándola y mostrándola lleno de júbilo. Entonces los miembros del tribunal se miraron de forma inexpresiva y luego me miraron a mí, y otra vez se miraron unos a otros y por fin dejaron que me marchara, pero dijeron que era un peligro que yo anduviera suelto y me preguntaron cuál era mi profesión. Les dije que era guía. Entonces alzaron los ojos en un gesto como de reverencia y exclamaron «Du lieber Gott». Y yo pronuncié un cortés agradecimiento por su aparente admiración y salí corriendo hacia el banco. Con todo, el hecho de ser guía me obligaba a tener muy presente el orden y las normas, y a hacer una cosa detrás de otra, y cada una a su debido tiempo, de modo que al llegar al banco pasé de largo y fui en busca de los dos miembros de la expedición que faltaban. Vi un coche que venía hacia mí con parsimonia, y conseguí con insistencia que se detuviera. Eso no me sirvió para ir más deprisa, pero fue un trayecto reposado, y a mí me gustaban las cosas reposadas. En la celebración que tenía lugar durante toda una semana del sexto centenario del nacimiento de la Suiza libre y la firma del Pacto Federal, había una auténtica riada de gente, y todas las calles estaban adornadas con banderas ondeando al viento. El caballo y el cochero llevaban 3 días y 3 noches borrachos, y no habían conocido en ese tiempo cama ni reposo. Parecían sentirse igual que yo, somnolientos y desmejorados. No obstante, al cabo llegamos a nuestro destino. Entré y llamé al timbre, y le pedí a la criada que apremiara a los miembros de mi grupo para que salieran. Ella dijo algo que no comprendí y regresé al carruaje. La muchacha quizá me había dicho que esas personas no vivían en su piso, y que lo más sensato que podía hacer yo era ir planta por planta llamando a los timbres hasta que los encontrara, pues en esos edificios suizos no parece haber otro modo de dar con la familia que buscas que tener paciencia y averiguar su destino a fuerza de subir pisos. Calculé que debería esperar unos 15 minutos, pues una ocasión así conllevaba 3 hechos. Primero, ponerse el sombrero, bajar a la calle y subir al carruaje. Segundo, regreso de uno para recuperar mi otro guante. Tercero, regreso del otro para recoger mi libro de verbos franceses a primera vista. Dedicaría esos 15 minutos a meditar y me tomaría las cosas con calma. El rato que siguió fue de gran tranquilidad y reposo, hasta que noté una mano en mi hombro y me sobresalté. El intruso era policía. Levanté la cabeza y me percaté de que el panorama había cambiado. Había una gran multitud y todos tenían esa expresión complacida y expectante que una aglomeración así muestra cuando ve que alguien ha caído en desgracia. El caballo estaba dormido y el cochero también, y unos muchachos nos habían engalanado con elementos chillones que habían hurtado de los innumerables postes de las pancartas. Era un espectáculo escandaloso. El agente dijo: «Lo siento, pero no puedo permitir que se pasen el día aquí durmiendo». Me sentí ofendido y contesté con mucha dignidad: «Le ruego que me disculpe, yo no estaba durmiendo, estaba pensando». «Bueno, pues piense si quiere, pero hágalo para sus adentros. Está molestando a todo el vecindario». Era un chiste fácil y la multitud se echó a reír. A veces ronco por las noches, pero no es probable que eso me pase durante el día y en un lugar así. El agente nos quitó los adornos, pareció lamentar que careciéramos de amigos y trató de verdad de comportarse con humanidad, pero dijo que no podíamos quedarnos allí más tiempo, si no tendría que cobrarnos por el estacionamiento. Eran las normas, dijo, y prosiguió con modos afables afirmando que se me veía muy desaliñado y que ojalá conociera. Lo mandé callar, con bastante aspereza, y le dije que era normal querer celebrar un poco esas fechas, sobre todo si le concernían a uno de forma personal. ¿Personal?, preguntó. ¿En qué sentido? Porque hace 600 años un antepasado mío firmó el pacto. Se quedó unos instantes pensativo, luego volvió a mirarme y dijo: «¿Con que un antepasado? No me extrañaría que lo hubiera firmado usted, pues de todas las reliquias que jamás he... Pero dejemos eso. ¿Cómo es que lleva tanto rato aquí esperando?» Yo respondí: «No ha pasado tanto rato, ni mucho menos. Llevo aquí 15 minutos esperando porque se han olvidado un guante y un libro y han vuelto a buscarlos».
Entonces expliqué quiénes eran las personas a las que había ido a recoger. Se mostró muy servicial y empezó a preguntar a las personas asomadas en las ventanas, que estaban muy por encima de nosotros, hasta que una mujer de una de las plantas más altas gritó: «¡Ah! ¿Ellos? Pues les he pedido un coche y se han marchado hace mucho, a las 8:30, diría». Era indignante. Miré el reloj, pero no averigüé nada. El agente prosiguió: «Son las 11:15, como ve. Debería haberse informado mejor. Lleva aquí durmiendo 3/4 de hora bajo este sol. No solo se ha quedado frito, sino que se está asando. Fantástico. Y encima quizá pierda el tren. Me resulta usted muy interesante. ¿A qué se dedica?». Le dije que era guía. Eso pareció desconcertarlo, y antes de que se recobrara nos habíamos marchado. Cuando llegué a la tercera planta del hotel encontré nuestra habitación vacía. No me sorprendí. En el momento que un guía le quita la vista de encima a su grupo, todos se van de compras. Cuanto menos tiempo falta para que salga el tren, más probable es que desaparezcan. Me senté para cavilar qué era lo mejor que podía hacer a continuación, pero el botones me encontró allí y dijo que la expedición había salido en dirección a la estación hacía media hora. Era la primera vez que obraban de forma racional que yo supiera, y me resultaba muy desconcertante. Esa es una de las cosas que hacen que la vida de un guía sea tan difícil e incierta. Justo cuando todo marcha sin la menor complicación, su grupo tiene un momento de lucidez y mandan al garete todos los planes que éste había trazado. El tren debía partir a las 12 en punto, y ya pasaban 10 minutos. Al cabo de 10 minutos más podía llegar a la estación. No vi que dispusiera de mucho margen de maniobra, pues se trataba del expreso, un auténtico rayo, y en el continente a esos trenes tan rápidos les fastidia mucho sufrir retrasos con respecto a los horarios anunciados. Los integrantes de mi grupo eran los únicos viajeros que quedaban en la sala de espera. Todos los demás habían pasado el control y habían monté dans le train, como decían en esa región. Estaban agotados de puro nerviosismo y preocupación, pero yo los tranquilicé y los animé y salimos corriendo. Pero no, volvimos a tener mala suerte. El empleado no se mostró satisfecho con los billetes. Los examinó con cuidado, con detenimiento, con suspicacia. Luego se me quedó mirando un buen rato y entonces avisó a otro empleado. Ambos los estuvieron inspeccionando y avisaron a un tercero y luego a más, y el grupo deliberó y gesticuló y siguió deliberando hasta que les rogué que tuvieran en cuenta que el tiempo volaba y que tomaran sus decisiones y nos permitieran marcharnos. Entonces nos dijeron con mucha cortesía que había un problema con los billetes y me preguntaron dónde los había adquirido. En ese momento creí adivinar dónde radicaba el problema. Claro, había comprado los billetes en una tienda de cigarros y, por supuesto, se habían impregnado del olor del tabaco. Sin duda, lo que iban a plantearnos era que los billetes debían pasar por la aduana y que iban a grabarnos un impuesto por el aroma. De modo que decidí ser completamente franco, ya que a veces es lo mejor, y dije: «Caballeros, no los engañaré. ¿Estos billetes de tren? Ah, disculpe, monsieur. Estos billetes no son de tren». «Vaya», dije yo, «¿ese es el problema?». «Desde luego, monsieur. Son billetes de lotería, sí, y el sorteo se celebró hace 2 años». Fingí que la cosa me parecía muy divertida. Es todo cuanto puede hacerse en esas circunstancias y sin embargo no sirve de nada. No consigues engañar a nadie y todo el mundo te compadece y siente vergüenza ajena. Una de las situaciones más duras de la vida, en mi opinión, es soportar el profundo malestar que conlleva una cosa así, y la sensación de derrota y de haber sido objeto de una mala pasada, mientras tienes que aparentar condescendencia y alegría, sabiendo todo el tiempo que tu propia expedición, los tesoros de tu alma, de cuyo amor y reverencia eres objeto por el derecho que te otorga nuestra civilización, están sufriendo una gran humillación frente a unos desconocidos, al ver que estás obteniendo una compasión ganada a pulso que supone un estigma, una lacra, una lacra que certifica que eres. Ay, todas y cada una de aquellas cosas que resultan fatales para el respeto humano. Dije con mucha alegría que no pasaba nada, que era uno de esos accidentes sin importancia que un día u otro le ocurren a todo el mundo. En 2 minutos me haría con los billetes adecuados y cogeríamos el tren, y además así tendríamos algo de lo que reírnos durante el viaje.
Saqué los billetes a tiempo, con su sello y todo, pero resultó que no pudieron dármelos, porque con tantas molestias como me había tomado con respecto a los dos integrantes del grupo que faltaban, se me había olvidado pasar por el banco y no tenía dinero suficiente. De modo que el tren se marchó, y no parecía que pudiéramos hacer otra cosa que regresar al hotel, y eso hicimos. Pero estábamos más bien melancólicos, y no dijimos gran cosa. Intenté sacar algunos temas como el paisaje, la transustanciación y cosas así, pero no dio la impresión de que sirvieran para crear el clima apropiado. Habíamos perdido nuestras habitaciones privilegiadas, pero nos asignaron otras que, aunque estaban bastante desperdigadas, nos servirían. Imaginé que el panorama se aclararía, pero el jefe de la expedición dijo que suban los baúles. Eso me dejó bastante preocupado. Había algo dudoso en todo aquel asunto de los baúles. Estaba casi seguro. Iba a proponer, pero un movimiento de su mano bastó para frenarme. Y recibí la noticia de que nos alojaríamos allí 3 días para ver si así podíamos descansar. Yo respondí que me parecía bien, pero que no hacía falta avisar a nadie. Yo mismo bajaría y me ocuparía de los baúles. Pedí un coche y fui de inmediato a ver al señor Charles de Natural and Company y le pregunté qué instrucciones había dado con respecto a ellos. Nos dijo que mandáramos 7 baúles al hotel. ¿Y tenían que recoger alguno? No. ¿Está seguro de que no le dije que recogiera los 7 baúles que encontraría apilados en el vestíbulo? Completamente seguro. Entonces son 14 los que estarán en Zúrich o en Jericó, o vaya usted a saber dónde, y en el hotel va a haber aún más platos rotos cuando la expedición... No terminé la frase porque la cabeza había empezado a darme vueltas, y cuando te sientes así crees que has acabado una frase, y resulta que no lo has hecho, y empiezas a divagar y a atontarte, y sin que te des cuenta te atropella un carro, una vaca o cualquier otra cosa. Dejé allí el coche esperando. Me olvidé de él. Y durante el camino de regreso estuve pensándolo y decidí presentar mi dimisión, porque casi seguro que si no me despedirían. Pero me pareció que no era oportuno hacerlo en persona. Lo haría con un mensaje. Así que mandé llamar al señor Ludi y le expliqué que un guía iba a presentar su dimisión por incompatibilidad o cansancio o algún otro motivo, y que como él tenía 4 o 5 días libres, me gustaría que cubriera aquella vacante si creía que tal cosa era posible. Cuando todo estuvo dispuesto, lo envié arriba para que anunciara a la expedición que, a causa de un error del personal de Natural and Company, nos habíamos quedado sin nuestros baúles, pero que en Zúrich los encontraríamos todos, y que sería mejor que cogiéramos el primer tren, aunque fuera un carguero, así que debíamos ponernos en marcha. Se ocupó de ello y bajó para invitarme a que subiera. Sí, claro. Y mientras nos dirigíamos al banco para sacar dinero y recoger los cigarros y el tabaco, y a la tienda de cigarros para cambiar los billetes de lotería y recuperar mi paraguas, y a Natural and Company para pagarle al cochero y decirle que podía marcharse, y a la prisión del condado para recuperar mis botas de agua y dejar mi tarjeta de visita al alcalde y al Tribunal Supremo, con la indicación de que abandonaría la ciudad, me explicó cuál era el clima que dominaba en las alturas ocupadas por la expedición, y vi que estaba muy bien donde me encontraba. Me mantuve fuera de peligro hasta las 4 de la tarde para dar tiempo a que el clima se atemperara, y aparecí en la estación a hora justa para tomar el expreso de las 3 con destino a Zúrich, junto con la expedición, ahora en manos de Ludi, quien aparentemente llevaba a cabo su compleja labor con pocos esfuerzos y molestias. Bueno, trabajé como un esclavo mientras estaba de servicio, y lo hice todo lo mejor que supe. Sin embargo, aquella gente solo hacía hincapié y parecía querer poner énfasis en los defectos de mi labor, en lugar de fijarse en los detalles merecederos de la balanza. Los ignoraban para insistir en un solo hecho, recalcarlo y montar un número al respecto, hasta que tuve la impresión de que se estaban pasando de la raya, porque, además, tampoco había para tanto, según mi punto de vista. El asunto solo consistía en que durante nuestra estancia en Ginebra me había erigido en guía y me había volcado en ello con tanto esfuerzo como para trasladar un circo entero a Jerusalén, y sin embargo ni siquiera había conseguido que el grupo saliera de la ciudad. Al final les dije que no quería saber nada más sobre ese tema, que estaba harto, y les aseguré cara a cara que nunca más volvería a hacer de guía para salvarle la vida a nadie, y que si vivía para demostrarlo, lo haría.
Creo que es un oficio difícil, fastidioso, agotador y de lo más ingrato, y que prácticamente lo único que con él se gana es acabar con el corazón herido y el alma maltrecha. Mark Twain, 1891.